Muy bien, muy buenas noches. Le agradezco profundamente a Inexmoda la invitación a participar en este evento, al Teatro Metropolitano de Medellín y a todos ustedes por estar acá. En algún momento en la vida profesional hubo siempre una inquietud personal sobre la aproximación que tenía el tema del hábito y el tema del hábitat. Y lo hablamos profundamente en la pasada versión de Colombia Moda. Pero quedaron algunos temas por seguir profundizando y por seguir desarrollando e investigando en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad Técnica de Múnich. En ese caso, lo que comenzamos a hacer y a definir fue cómo poder recuperar de los textiles la fuerza estructural que nos permitiría pensar en algún tipo de desarrollos tecnológicos adicionales con otros materiales como el hormigón, como las arcillas o cualquier otro tipo de elemento que podría trabajarse. En esta conferencia entonces vamos a mirar en varios aspectos y en varias partes cuál es la relación entonces que han tenido los textiles y la arquitectura a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo y mirar cómo han sido este tipo de vínculos entre un tema y otro. Durante las primeras manifestaciones del hábitat, miramos que el hombre siempre recurrió al textil o a los elementos moldeables, enrollables y desenrollables para generar los sistemas de habitación originales y los sistemas de habitación iniciales. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los textiles son todos aquellos materiales o elementos que pueden reducirse a hilos y que por lo tanto pueden ser tejidos. Es todo lo relativo al sistema del tejido, de entrecruzar unos elementos y otros. Y en el tema del concreto o del hormigón, es la mezcla de unos materiales como el cemento, la arena, el agua, los aceros de refuerzos, los triturados o las arenas finas y gruesas, y uno y otro elemento podrían entonces conjugarse en esta relación tecnológica que pueden plantear estas situaciones. Pero inicialmente los textiles van definiendo este tipo de condiciones, se van asociando en términos de vestuario y de habitabilidad a las relaciones culturales y a las tradiciones sociales, para posteriormente a través de una estructura de soporte comenzar a generar estos sistemas de hábitat que van definiendo estos principios de utilización de los espacios. ¿Quién dijo que la arquitectura no podría ser vestida? Efectivamente, este vestuario en la arquitectura, a través de unas estructuras o a través de elementos que se van tejiendo, van definiendo cómo en el vestuario mismo este tipo de relaciones entre el hombre y el lugar que se habita. Por lo tanto, la relación entre el textil y la arquitectura, entre los tejidos y los espacios que se habitan, van definiendo toda esta serie de situaciones. Hablábamos de las tradiciones culturales y estas tradiciones culturales que se van representando y que se van definiendo a partir de estas condiciones de los tejidos y de la arquitectura que no se construye, sino de la arquitectura que se confecciona y que finalmente se va tejiendo. En estas construcciones, todo este tipo de relación entre las telas y el espacio que se utiliza, entre las telas y el espacio que se habita, va configurando todas estas sistematizaciones, todas estas relaciones o apariencias de carácter cultural que reflejan tradiciones y que van definiendo entre el vestuario y las condiciones de habitabilidad todo este tipo de condiciones. Muy bien, a partir de estas primeras manifestaciones de hábitat podemos comenzar a hablar también de la arquitectura textil, de la arquitectura que se teje. Y vamos a dar un salto tecnológico importante durante los años para hablar de este tipo de construcciones. Si bien no necesariamente, todos estos elementos hacen parte de las telas como tal, el principio de tejer a partir de elementos que se cruzan y que van definiendo un sistema estructural pueden ir configurando una arquitectura tejida. Este es el Estadio Olímpico de Múnich, diseñado por la oficina de Gunther Benig y de Fray Otto desde Stuttgart en 1968 para las Olimpiadas de 1972. A partir de estos elementos que se van tejiendo, de todas estas relaciones que van teniendo los textiles y los hilos para configurar esta arquitectura, pues el sistema de los tensados o el sistema de los elementos que se van generando a partir de dobles curvaturas y de tensiones va configurando una arquitectura tejida en esta serie de condiciones. Un precedente importante en estos proyectos fue el pabellón alemán en la exposición de Montreal en 1968, que definió a partir de estas condiciones de relaciones entre los tejidos, entre las estructuras de hilos metálicos, pues toda una serie de
vestuarios para la arquitectura que iba definiéndose al interior con la sinuosidad de las estructuras lineales, de las estructuras tensadas y de estos elementos que a través de las dobles curvaturas iban generando esta serie de condiciones. Posteriormente, a los hilos que iban tejiendo esta arquitectura, se le iba dando un vestuario, una tela, una superficie que se cubría finalmente para darle al hábitat interior todas las condiciones de bienestar, todas las condiciones de confort y todas las condiciones de protección del espacio interior frente al espacio exterior. Este es el pabellón alemán de Montreal en 1968 de Fray Otto, una misma situación vivimos posteriormente en las cubiertas para el Estadio Olímpico de Múnich, y esta es la estructura que se utilizó como prototipo de construcción del Instituto ILEC de la Universidad de Stuttgart, diseñado originalmente por Fray Otto, testeado allí en la Universidad de Stuttgart y posteriormente replicado en la Expo de Montreal, en la Villa Olímpica de Múnich y en otra serie de construcciones que se fueron replicando con el tiempo. En Stuttgart también, el grupo de investigaciones ITKE, liderado por Jan Harris, comenzó a trabajar desde 2013 una serie de estructuras tejidas a partir de hilos para generar estas estructuras que definían unas condiciones de habitación del espacio a partir de elementos que se iban tensionando. El mismo principio estructural de los textiles o de las telas con los cuales se confecciona el vestuario. Y a partir del trabajo multidireccional de los tejidos, se iban generando resistencias en todos los sentidos para permitir que este espacio de habitación fuera tejido con uno a uno de estos elementos que garantizaran la resistencia estructural de esta condición. Intervenciones en edificios ya construidos. Este es el Commerzbank Arena de Frankfurt, que se rehabilitó para el Mundial de Fútbol en Alemania en el 2006. Es una estructura construida en 1925, pero reintervenida por GMP Arquitectos de Frankfurt, a partir de esta serie de condiciones textiles para tapar el campo de fútbol. Hay unas telas que se ubican en la parte superior en la estructura de la cubierta, y a través de estos movimientos las telas se van extendiendo y van definiendo toda la condición de la tribuna y de la cubierta de la estructura del estadio. En Jeddah, en Arabia Saudita, hay otra condición muy interesante de los textiles, y fue que se apeló a la estructura que tradicionalmente se utilizaba para la confección de los vestuarios de los beduinos, de estas telas que generaban una serie de protecciones bioclimáticas entre el cuerpo, la superficie o el espacio de aire que existía entre la tela y el cuerpo, y los beduinos y las confecciones que ellos tenían en ese entonces sirvieron de inspiración a la oficina SOM de Chicago, Skidmore, Owen and Merrill, para diseñar estas estructuras tensiles, estas carpas que finalmente lo que hacían era proteger del sol al espacio interior, permitir la circulación del aire y aproximarse directamente a las condiciones de la vivienda original de los beduinos a través de estas carpas y a las condiciones originales del vestuario que ellos iban teniendo. Cuando nos aproximamos a estas arquitecturas en las cuales la aproximación al diseño textil y al diseño de vestuario va generando también las condiciones para que la arquitectura se vaya generando a partir de esta serie de situaciones culturales, vamos entendiendo de una mejor manera por qué entre el hábito y el hábitat existe una relación tan directa y tan estrecha. La condición del hábito, la condición del vestuario, la protección climática que genera el vestuario es la misma protección climática que va generando todo el sistema de las carpas y de las cubiertas en el espacio interior. Otras intervenciones también del Instituto ILEC de Stuttgart en Alemania, en esta plaza de toros que está ubicada en la ciudad de Valencia, en España, fue definiendo de la misma manera como se hizo en el estadio de Frankfurt en Alemania, cómo a través de los hilos estructurales que hay en la parte superior, las telas se podrían recoger al centro o extenderse para generar una protección completa a la intemperie del espacio interior. Y posteriormente, Álvaro Sisa Vieira, en la Expo Hannover de 2006 en Alemania, no apeló a los textiles o no recurrió a los textiles para cubrir el espacio que debería estar cubierto o que debería estar protegido en el pabellón de Portugal en esta exposición. Lo que hizo Sisa fue comenzar a aproximar el concreto, la mezcla que originalmente habíamos hablado de cemento, arenas, refuerzos y agua, a la condición estructural de los textiles. Por lo tanto, en este pabellón, que ustedes alcanzan a ver allí, que tiene dos
elementos verticales estructurales y una serie de palos o de columnas muy esbeltas, esa superficie que ustedes ven colgando allí es una superficie de concreto, una superficie de hormigón. Esta superficie de hormigón, que empieza a asemejarse a toda la condición textil, va generando una relación aún más directa entre los tejidos y la arquitectura que se va cubriendo con estos elementos. Una vez más, reitero, no es tela lo que hay en la parte superior. Ya con el mismo principio estructural de la tela, el hormigón comenzaba a aproximarse a tener este tipo de soluciones arquitectónicas y estructurales. El espesor de la losa que alcanzó Álvaro Siza en este proyecto fue de unos 8 centímetros en la parte central y en los extremos estuvo de 9 centímetros para poder rigidizar mucho mejor su amarre con los elementos estructurales laterales que tuvo este pabellón. Aquí está la mirada desde el espacio interior, desde ahí se alcanza a ver de alguna manera mejor todo el sistema de la formaletería en la parte superior, o todas las rayas que ustedes pueden ver allí, son los moldes de madera con los cuales se construyó finalmente esta estructura, que tiene una doble curvatura, una en este sentido, otra en este sentido, casi imperceptible, para garantizar la estabilidad estructural de este elemento. Investigaciones posteriores en Alemania, esto ya es en la Universidad de Múnich, donde trabajo como docente desde el 2012, fuimos definiendo cómo a partir de algunos elementos estructurales metálicos podríamos comenzar a generar estructuras de doble curvatura a partir del uso de los textiles para este tipo de intervenciones. Todo el tema de las costuras, como pasa en los tejidos, todo el tema de la caída de las telas, de la estructura de las telas a partir del tensionamiento entre ellas, pues fue generando todo este tipo de condiciones y de situaciones que finalmente se fueron experimentando hasta llegar a prototipos a escalas superiores. Todos estos vaciados que posteriormente se hacen en concreto sobre elementos textiles fueron un desarrollo posterior que vamos a mirar de una manera más detallada en las próximas intervenciones. Aquí están, esto es en el ITKE en Stuttgart, y este es el espacio en el cual se hicieron esas primeras aproximaciones. Todos estos elementos que ustedes están viendo aquí, ya reforzados con elementos textiles, que es el foco central o la parte central de la conferencia, fueron prefabricados en ese entonces y posteriormente izados en alguna parte de Stuttgart o en algunas otras localidades alemanas. Lo que se hizo aquí entonces fue tomar lo que acabamos de ver, por un lado la estructura textil, por otro lado la condición fuerte del hormigón frente a esfuerzos de compresión y achatamiento, para que la tensión de los textiles y para que la compresión del hormigón se fueran uniendo y fueran generando un sistema estructural que al combinarse entregara las mejores ventajas de uno y de otro. Por lo tanto, estos puentes prefabricados, que se reforzaron no con varillas de refuerzo, sino con elementos textiles, con aramidas, con polipropilenos extruidos de alta densidad, con otros elementos que, volviendo a la condición original del textil, que permitieran ser tejidos a través de líneas tensadas, pues fueron generando este tipo de estructuras. En la Universidad de Dresden, en Alemania también, se construyeron este tipo de prototipos o este tipo de construcciones con hormigones que alcanzaron 4 centímetros de espesor, mucho menor a los hormigones laminares que se tienen que poner sobre una estructura metálica o sobre una estructura en acero para que estas vayan generando los esfuerzos frente a la tensión o a la elongación, se reemplazan por las telas y estas telas van permitiendo que estas estructuras generen este tipo de formas. Pues muy bien, con estos 3 primeros capítulos, la arquitectura textil, después la arquitectura tejida y posteriormente las primeras aproximaciones entre los textiles y el hormigón, vamos a estudiar de frente cuál es el aporte de los tejidos estructurales en la construcción de la arquitectura. Y quiero retomar la palabra tejido o la palabra textil o la palabra que nos convoca como a unir un elemento y otro para mirar que no solamente en los tejidos de las telas o de los hilos hay una estructura por sí misma. La ciudad finalmente y todos los elementos urbanos, pasando por los detalles de la arquitectura y por toda la materialidad, se van configurando a partir de tejidos. Este es un tejido urbano, este es un mapa de blancos y negros o una estructura de llenos y vacíos en la villa de Chintio, en Galicia, en España. Lo negro son las manzanas ya construidas y lo blanco son las calles. La estructura que une la ciudad es el tejido urbano de las vías sobre las manzanas ya construidas y a partir de esos tejidos urbanos la ciudad va consolidando una manera de relacionar un sector y otro a partir del mismo sistema de los tejidos.
Ahora los tejidos son los que están en negro y los vacíos finalmente son los que estructuran la ciudad. No son los edificios ni las masas construidas. Las masas construidas son espacios a los cuales se puede acceder y van definiendo hitos o lugares en los cuales la ciudad puede ser reconocida. Pero los vacíos entre ellos, que son las vías, los andenes, las calles, las circulaciones, el tejido urbano, es quien finalmente se va aproximando a esta situación de ciudad. Desde una mirada urbana hasta una mirada microscópica, podemos comenzar a estudiar cuáles son las formas o cuál es la manera de entender la vinculación de los tejidos a través de sus materiales y saber su comportamiento. A la izquierda tienen ustedes tejidos de poliéster reciclado, a la derecha tienen ustedes el algodón, y tienen otra serie de tejidos en algodones, en marcas registradas como Tencel, que no tienen una estructura tan de trama y urdimbre o tan de verticales y horizontales, sino que son tejidos que se van entorchando, uniendo entre ellos para ir configurando un sistema estructural mucho más definido y mucho más apretado. Y a partir de esa primera estructura de los textiles, la industria alemana hace unos 8 o 10 años comienza a mirar la posibilidad latente y definitiva de comenzar a sustituir o a reemplazar gradualmente los refuerzos metálicos por los refuerzos textiles. ¿Cuáles eran las ventajas que se encontraban? Había una disminución evidente de la corrosión, había una posibilidad de desarrollos industriales de estos elementos textiles que permitían entonces reducir el peso de la estructura de soporte, que permitían igualmente generar otra serie de formas y que tendrían una disponibilidad mayor o más inmediata que los refuerzos convencionales en acero. Hoy en nuestro medio podemos comenzar a pensar que nuestra industria textil y nuestra industria concretera o nuestra industria del hormigón tienen una oportunidad inmejorable de comenzar a unir esfuerzos y de vincularse a partir de futuras investigaciones en las cuales la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad Pontificia Bolivariana ya han comenzado a dar los primeros pasos para mirar cómo la industria textil puede tener otra serie de espacios en los cuales puede intervenir. Hay otros materiales, por lo tanto aquí el textil no se define de la manera estricta en una serie de materiales, sino que se abre el sistema o se abre la configuración del sistema a comenzar a definir todo este tipo de cruces entre tejidos que van definiendo un asunto estructural. Aquí entonces tienen ustedes una serie, esto está en alemán, arriba está todo el sistema de la estructura, después hablamos de una protección de membrana elástica, después hablamos de una primera capa de hormigón, después sigue el refuerzo textil, que es la malla que ustedes ven ahí en la mitad, después hacia la parte de abajo encuentran la segunda capa de hormigón y finalmente encuentran una tercera capa de hormigón que es el material, pero son milimétricas de 4 o 5 milímetros, que es el material que finalmente se va a percibir desde el espacio interior. Es decir, la mezcla entre el hormigón o el concreto y las mallas o las fibras textiles comienza a configurar un sistema estructural más liviano que puede reducir aún más los espesores del hormigón y que puede generar una serie de versatilidades diferentes para lo que originalmente y para lo que tradicionalmente se ha entendido como este sistema estructural. Aquí están algunos detalles de unas fibras textiles que se utilizan como refuerzo del hormigón. Básicamente estas estructuras textiles se deben utilizar para estructuras laminares, como la de la iglesia La Consolata, por ejemplo, aquí muy cerca de este teatro, en el barrio Laureles, o como el aeropuerto Olaya Herrera, que también lo tenemos aquí en la ciudad, que está hecho con estructuras laminares, que tienen dos compromisos. El primero, ellas resisten todos los empujes y todos los esfuerzos a través de su geometría, y segundo, resisten precisamente esos esfuerzos a partir de los elementos de refuerzo que tiene la estructura dentro. Originalmente y tradicionalmente han sido los aceros de refuerzo, pero los elementos textiles, con fibras de carbono incluso, con otra serie de materiales, con polipropilenos extruidos, como lo hablábamos ahora, pueden comenzar a conferirle al elemento de hormigón una serie de esfuerzos o de resistencias que pueden ir disminuyendo o compenetrándose gradualmente con las estructuras metálicas tradicionales. Aquí están unas mallas en fibras de carbono, que es lo que acabamos de hablar. Fíjense que tienen doble direccionalidad, es una malla que simplemente está unida entre un punto y otro a través de múltiples fibras que se van conectando. Mallas bidimensionales y tridimensionales en este caso para el refuerzo del hormigón a partir de estas fibras de carbono. Estas son mallas tridimensionales que tienen refuerzos horizontales, tienen refuerzos verticales y los horizontales están en dos direcciones, en la dirección del eje longitudinal y en la dirección del eje transversal.
pero el espesor de esas mallas, que es el espacio que está entre ellos, es el que permite que el hormigón o que el concreto pase entre ellas e ir configurando ya estructuras autoportantes como escaleras, muros, losas o estructuras laminares curvas como las que acabamos de ver para ir definiendo esta serie de cosas. ¿Cuál es el sistema entonces o cuál es la inquietud? Si los textiles sirven, los tejidos sirven para comenzar a generar esta serie de condiciones estructurales, hay una posibilidad importante en que puedan comenzar a utilizarse en otra condición de la industria, y es en la industria de la construcción. Aquí está el proceso del vaciado del hormigón entre las dos mallas, y aquí hay algunas probetas ejecutadas y hechas para mirar cuál es la apariencia del hormigón y cuál es la resistencia del hormigón con estos elementos. Esta investigación, aunque está en desarrollo hace muchos años, está hoy en un punto muy fuerte en la Universidad Técnica de Múnich, en el laboratorio, en el grupo de investigaciones de diseño y construcción arquitectónica, donde hago mi doctorado y donde soy profesor, y en la Universidad de Stuttgart y la Universidad de Dresden, que han invitado a la Universidad Pontificia Bolivariana a desarrollar investigaciones con la industria textil de nuestro medio para mirar qué tipo de situaciones o de desarrollos podríamos tener en este caso. Cuando los textiles se entienden ya no desde la mirada microscópica, sino desde la mirada superficial, como un elemento que puede permitir una serie de condiciones, de pliegues, de mezclas con otros materiales, pues vamos mirando las posibilidades que existen de trabajo. Una es el refuerzo continuo, como las mallas que acabamos de ver, y otras son refuerzos discontinuos, como estas fibras que ustedes ven en la parte superior, que pueden ser fibras de vidrio o fibras poliméricas o alguna otra serie de intervenciones que al ubicarse sobre el concreto de diferentes maneras y con diferentes orientaciones, aumentan la capacidad portante de este material y por lo tanto van disminuyendo el espesor de las losas que originalmente se hicieron. La diapositiva o la foto que ustedes ven abajo en la parte derecha es un prototipo hecho en la Universidad de Dresden, reforzado con fibras discontinuas de vidrio que generaron este tipo de condiciones y de aproximaciones. Pero no solamente estos tejidos, como ustedes los ven allí, hacen parte de una industria que recicla o que trabaja los polímeros o cualquier otro material. También es posible, a partir del uso de tejidos naturales, como las fibras de los residuos agroindustriales, por ejemplo, de las plantas de plátano y banano, de las plantas de las palmas africanas que tenemos, de la caña de azúcar, de muchos otros vegetales, es posible comenzar también a pensar que existe una posibilidad de utilizar estos elementos textiles, bien para la producción sola de tableros aglomerados a través del aglutinamiento, de la compactación de estas fibras, o a través de la posibilidad de biomineralizarlas y generar con ellas un compuesto con el hormigón. Esta investigación que ustedes ven en la parte de abajo, las últimas 4 diapositivas, se comenzó a hacer por parte del grupo de investigaciones en nuevos materiales de la Universidad Pontificia Bolivariana hace algunos años, 8 o 10 años. Esta investigación obtuvo un premio Corona Pro Ingeniería en el país y posteriormente se fue desarrollando hasta generar algunos prototipos que nos permitieron construir una casa a escala natural en una de las ferias de Expo Camacol, aquí en la ciudad de Medellín, en el Palacio de Exposiciones. Esta investigación sigue en curso. El potencial que tiene el país de aprovechar todos estos residuos de la agroindustria nos permitirá pensar que existe una posibilidad de trabajo también industrial con estos elementos naturales y con estos tejidos naturales. Analizados estos 4 puntos, viene un desarrollo que también puede generar una condición muy especial. Mi amigo Mark West, de la Universidad de Manitoba, en Canadá, comenzó a desarrollar en su grupo de investigación CAST, que es un grupo de trabajo entre ingeniería y arquitectura, una serie de condiciones muy especiales para reemplazar las formaletas tradicionales metálicas por formaletas o por moldes tejidos, moldes en textiles o en algunas superficies más maleables y moldeables diferentes a las estructuras metálicas. Lo que originalmente se usa es un encofrado completo antes del vertimiento del hormigón, pero a este encofrado se le van dando formas a través de licras o de otros textiles o de otros elementos poliméricos que pueden generar una condición formal diferente, finalmente para hacer vaciados de hormigón que tienen diferentes formas.
Más allá de la condición estética y más allá del gusto por unas geometrías diferentes, lo que ha hecho Mark West es reducir drásticamente el costo de la formaletería tradicional al utilizar elementos textiles que se pueden reciclar, lavar y finalmente cuando pierden su ciclo natural de vida, desecharse y entrar a reemplazarlos por otros, van generando este tipo de cosas. Lo primero que vimos son los textiles como molde y en esta segunda instancia lo que estamos viendo son los textiles simplemente bañados con una película de hormigón que le permite a esta tela rigidizarse y funcionar como un elemento no estructural de división con un alma textil que está ahora recubierta por el hormigón. El panel que ustedes ven colgando allí es un panel que tiene 7 metros de altura. En estos 7 metros lo que se hizo fue tensar una tela, bañarla con hormigón y posteriormente este elemento se instaló en la Universidad de Manitoba como un elemento divisorio entre dos espacios del laboratorio CAST y aquí está funcionando como se hizo originalmente. Aquí en este caso, esta es la hija de Mark West, lo interesante del asunto es que la formaleta textil no es un elemento que pese considerablemente y por lo tanto es manoportable, es transportable fácilmente y además adquiere la forma del material o del elemento que se quiera construir. Si ustedes ven a la izquierda, hay una silueta completamente ortogonal, reticulada, es un paralelepípedo que nos podría mostrar o que nos está indicando cuál es la geometría que originalmente tendría una viga, que es un elemento estructural, utilizando una formaleta convencional. Pero la viga realmente es lo que está metido allí en el interior. Esa viga se hizo con este textil, con esta formaleta textil que ustedes ven a mano derecha. Esa viga lo que hizo fue concentrar los puntos de mayor esfuerzo, es decir, la profundidad de estos elementos en su llegada y en su relación con las columnas que tienen una esbeltez o un espesor mayor, y en las partes donde no tiene un compromiso importante estructuralmente en términos de compresión, sino que tiene un compromiso más bien en términos de tensión, pues la viga va reduciendo su sección hasta generar esta geometría. No solamente se reduce el costo directo de la formaleta, se reduce el peso original del elemento en hormigón y se reduce además el peso y los costos de este elemento para trabajar de la misma manera como lo estaría haciendo una viga convencionalmente construida con una formaleta en otro material. Ahí está la silueta de esta viga. Esto se hizo con una luz de 12 metros, con una sección que variaba entre los dos apoyos, que son las dos protuberancias que ustedes ven a mano derecha y a mano izquierda, y que finalmente se transportó reduciendo cerca de un 40% de los pesos del elemento estructural y reduciendo, pues lógicamente, al menor material, pues reduciendo los costos de este elemento. Esta es otra viga con una sección variable, fíjense ustedes que la barriga en el medio o la protuberancia en el medio es donde hay mayores esfuerzos de tensión, es decir, donde se alarga más la fibra, ahí es donde está de una manera más concentrada el refuerzo, y en los extremos, donde hay una relación ya con las columnas, pues el elemento disminuye notablemente su sección. Estos son pasos que se hacen para la construcción de las formaletas textiles, son hechas por los investigadores y estudiantes del grupo de investigaciones CAST en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y aquí está toda esta serie de conjugaciones entre elementos textiles, que son las mallas que ustedes ven aquí al principio, y finalmente el hormigón de fabricación textil, ya el vaciado sobre estas placas que ustedes ven en la parte de atrás, que se están manipulando por estas personas. Estos tejidos en fibras de carbono en la Universidad Técnica de Dresden se utilizaron simplemente para mejorar la capacidad portante de unos elementos laminares que posteriormente recibieron un vaciado en hormigón y que al conjugarse o al unirse con las fibras y con las membranas, pues fueron generando una resistencia mayor a través de elementos manoportables, es decir, que se pueden manejar, que se pueden manipular y que finalmente van adquiriendo estas resistencias. Paneles no estructurales construidos a partir de formaletas textiles o de moldes con tejidos que van generando y definiendo esta serie de condiciones. Muy bien, después de pasar por esta serie de condiciones, los textiles como primeras manifestaciones del hábitat, el principio de los tejidos como la sistematización estructural de estructuras de mayores luces, como las cubiertas del pabellón de Montreal, como las cubiertas de la Villa Olímpica de Múnich, como todo lo que hizo el Instituto ILEC de Investigaciones en Stuttgart, pasando posteriormente a los textiles como los refuerzos para las membranas de hormigón y finalmente llegando a los textiles como elementos de formaletas para los vaciados finales de las estructuras en hormigón. Quisiera hablar de otro tejido que es muy importante y al cual tenemos que llegar directamente
con nuestra condición de arquitectos o con nuestra condición de investigadores o de profesionales que estamos en el tema de la ingeniería o de la arquitectura o de la moda o de cualquier otra profesión vinculada a un sistema social. Y es que el enfoque de nuestras investigaciones y de nuestro trabajo debe ser un enfoque eminentemente social, dirigido a las personas que más necesitan este tipo de investigaciones. Por lo tanto, el tejido que soporta todas estas investigaciones no es ni la situación científica, ni las condiciones de estudio de los materiales, ni la innovación tecnológica en otros casos. Aquí se trata de dar un enfoque social a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el tejido colectivo, el tejido social, el tejido humano, es finalmente el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Aquí vamos a mirar unas estructuras prefabricadas en hormigón que hacen parte de una investigación que se empezó hace 5 años en la Universidad Técnica de Múnich y en la Universidad Pontificia Bolivariana, que hoy está a punto de culminarse con mucho éxito gracias a los apoyos que hemos tenido de estas dos instituciones, de Colciencias, de la Gobernación de Antioquia y del Sistema General de Regalías de la Nación, que ha colaborado de una manera muy oportuna y muy fuerte con el desarrollo de esta investigación. Se trata de buscar para las personas que no tienen hoy un hábitat digno, las soluciones de vivienda que les permitan a ellos tener una condición de vida mejor y por lo tanto tener en el país una situación habitacional diferente. Hoy tenemos cerca de 1.300.000 de viviendas en déficit, más de 4 millones de familias que posiblemente no tienen un lugar digno donde habitar. Y ese es un asunto que se debe comenzar a explorar. Lo que nos preguntamos en este caso, en estas estructuras prefabricadas que son susceptibles también de reforzar con textiles, y ese es el paso que sigue en esta investigación, es que la vivienda social en el país hace 50 años viene creciendo en su déficit. Y cuando hablan en este caso de viviendas para pobres o de viviendas para ricos, estamos enunciando el problema de una manera equivocada. Cuando hablamos de la gente pobre como tal, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Que hay una ausencia de un recurso económico o cuál es la otra ausencia de la cual estamos hablando? Porque hasta donde yo he visto, esta gente tiene sueños, esta gente tiene esperanza, esta gente tiene salud, que es una riqueza absoluta, esta gente tiene educación, se preocupa por convivir, tiene alegría y tiene una serie de condiciones muy favorables en su entorno. Por lo tanto, creo que la palabra pobre no cabe en este contexto, no cabe en la descripción que hacemos de este grupo social. Es lo primero. Lo segundo, si hablamos entonces de casas para pobres y de casas para ricos, en unos casos la arquitectura efectivamente será muy pobre como resultado y en otros casos la arquitectura será evidentemente excesiva como resultado y no tendrá ningún equilibrio entre una y otra. La arquitectura que se debe pensar y estos procesos científicos que se deben trabajar son para las personas sin distinción de clase social. Todo lo contrario, para aquellos que más lo necesitan es donde más la ingeniería, la arquitectura, la ciencia y cualquier disciplina que nos está uniendo hoy es que debe trabajar y que debe fortalecer su conocimiento. Tercer punto, en una vivienda social, cerca del 70%, en los peores casos, o el 60% de los costos, es la estructura de soporte. Los arquitectos, estoy en este gremio, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha crítica, hemos pensado que solos podemos resolver el problema. Y al tratar de resolverlo solos, nuestras respuestas han sido reducir el espacio de los baños, reducir la altura de la vivienda, reducir las áreas, eliminar los closets, suprimir elementos que posteriormente se construirán, pero finalmente de fondo no tenemos una respuesta clara. Por lo tanto, el déficit sigue creciendo. En este caso, si el problema es estructural, es decir, el precio de la estructura es el 60 o el 70% de los costos de esas viviendas, pues la respuesta debe ser estructural. Por lo tanto, la ingeniería se debe vincular. Las investigaciones de reducir o de sustituir los aceros de refuerzo o de irlos mezclando gradualmente con estructuras textiles, por ejemplo, de prefabricar otros elementos, deben estar a la orden del día. Y la producción de nuevos conocimientos se debe asignar directamente a resolver las carencias sociales que hoy tiene el país. Por eso estos espacios de discusión científica son maravillosos, porque nos permiten exteriorizar las cosas que estamos haciendo y porque nos permiten poner en una discusión colectiva una serie de problemáticas sociales que se han venido dando. Es decir, empezando con una visualización tecnológica de toda esta situación, llegamos finalmente a una condición de respuestas sociales que nuestra comunidad empieza a necesitar. En este caso, entonces, les quiero compartir unas imágenes, advierto, desactualizadas, porque
al estar en proceso de patente esta idea, no nos permiten mostrarlas o publicar los avances de la investigación que tenemos, pero muy pronto se van a ver porque vamos a comenzar a construir unos prototipos en la ciudad de Marinilla, en la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde este conocimiento será de público o de pública visualización, para que finalmente en el país entremos a trabajar en este tipo de cosas. Nuestras viviendas se plantean como unos contenedores que finalmente se van definiendo a partir de estructuras prefabricadas y de elementos no estructurales que son las fachadas. Estas son imágenes desactualizadas, advierto, para que las personas, como se visten, es decir, con la individualidad que ellos quieren darle a su atuendo, le den la individualidad que ellos buscan para sus viviendas. No creemos en la prefabricación estandarizada ni uniforme. Cada quien tiene sentimientos diferentes, tiene gustos diferentes y cada quien sueña con condiciones muy diferentes para su vida. Alguien querrá su casa roja, alguien querrá un ventanal enorme, alguien querrá una casa reciclando los elementos de madera de la carpintería donde trabaja. Por lo tanto, los elementos estructurales perimetrales resuelven nuestra condición estructural, pero los elementos no estructurales, los que no son de vida o muerte, es decir, la estructura no se negocia, pero los elementos no estructurales que son las fachadas, el espacio exterior de la vivienda, la imagen de la vivienda, la apariencia de la vivienda, debe responder a una serie de condiciones sociales y a una serie de tradiciones culturales. Por lo tanto, estas fachadas pueden ser construidas por la misma comunidad, los elementos textiles pueden hacer parte de ellas, los refuerzos interiores textiles hacen parte de la estructura y se van definiendo esta serie de condiciones con crecimientos y con trabajos alternos en este tipo de condiciones de vivienda, para que desde una manera grupal y colectiva se puedan ir resolviendo estas situaciones. Cinco años después estamos realmente muy cerca de adquirir una condición que a nosotros nos llenará de mucha alegría y es comenzar a desarrollar nuevas investigaciones, cómo estos elementos textiles y cómo todos estos elementos que se prefabrican pueden unir la industria de la construcción con nuestra industria textil. Son dos industrias muy fuertes que han tenido una disponibilidad absoluta de trabajar, de investigar, de producir nuevos conocimientos y creo que estamos en el momento ideal para comenzar a vincular estas dos instancias o estos dos espacios. Y como la arquitectura es un tema colectivo, yo les quiero también hacer un reconocimiento y una mención muy especial a este grupo de trabajo que ha estado durante todo este último año conmigo después de mi llegada de Alemania, trabajando en este tipo de cosas y con quienes vamos a seguir trabajando allí. Arriba está Juan Esteban Parra a la izquierda, a la derecha está Felipe Bernal. Juan Esteban es el coordinador del taller, Felipe Bernal fue el decano quien formuló este proceso de investigación. Abajo a la izquierda está Elisa Montalti, una arquitecta italiana que cruzó el océano persiguiendo este sueño también y vinculándose a este trabajo. José María Sánchez Laforet, que está ahí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, que viene de España, de Madrid y que tuvo experiencias con temas de prefabricación también y que ha desarrollado una serie de trabajos interesantes y vino a poner como a nuestra disposición y a disposición del país el conocimiento que había adquirido. Y Catalina Díaz, quien está a la derecha de ustedes, que también hace parte de este grupo, que muy pronto esperamos tendrá una serie de condiciones muy especiales como respuesta al déficit de vivienda que hemos arrastrado durante tantos años. Finalmente, la arquitectura es un sueño, pero es un sueño que se tiene que materializar. Todo lo que soñemos es posible hacerlo. Todo lo que nos permita generar una ilusión nos estará trazando el rumbo de un camino de trabajo, seguramente muy arduo, pero que llegará a los mejores resultados en este caso. Por lo tanto, arquitectura, textiles, ingeniería y todas estas disciplinas que nos unen, si no tienen sueños, finalmente no tienen realidades. Estamos muy cerca de comenzar a generar nuevas condiciones, pero eso dependerá de la voluntad de cada uno. Y si la tenemos, seguro vamos a resolver este tipo de cosas. Nada más. Gracias.